¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bueno, como sabrán del problema que se vive en nuestro país, pues nos vemos en la necesidad de transmitir las clases por línea. Entonces es por eso que les voy a estar mandando los videos de esta forma. Fíjense, chicos, para no perder clases vamos a seguir con el tema que estábamos viendo, que es circuitos en serie. Si se dan cuenta, en esta parte nosotros podemos identificar un circuito normal de un circuito en serie, ya que si nosotros, por ejemplo, cortamos en algún lugar de aquí, acá o en estos puntos de aquí, automáticamente nuestro circuito dejaría de funcionar. Es por eso que nosotros sabemos que es un circuito en serie. Si nosotros tuviéramos, sin embargo, un circuito en paralelo, como es en este caso, si yo corto una línea de por aquí, por ejemplo, yo corto esta resistencia de aquí, como por aquí en esta parte es donde estoy yo alimentando mi sistema, aquí puedo ver exactamente dónde es donde estoy alimentando mi sistema con un voltaje de entrada. Si yo corto esta línea, automáticamente la corriente seguiría fluyendo y podría seguir sirviendo esta resistencia. Es por eso que este circuito seguiría funcionando y lo identificaría como un circuito en paralelo, ya que de cortar cualquier resistencia mi circuito sigue funcionando. No es el caso para un circuito en serie. En un circuito en serie, si yo corto, por ejemplo, en alguna parte de aquí, automáticamente la corriente ya no fluiría, se detendría mi circuito y dejaría de funcionar. Es por eso que es la forma de identificar cuándo es un circuito en serie y cuándo es un circuito en paralelo. Ahora, tenemos que hacer la siguiente consideración. Siempre vamos a tener esta fórmula del voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí pueden ver que si yo quiero calcular, por ejemplo, el voltaje, tapo el voltaje y me queda solamente resistencia por corriente, que es este caso. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Si yo quisiera saber cuál es la resistencia de mi circuito, en este caso tapo la resistencia y me queda solamente voltaje entre corriente, que es lo que tengo aquí. Ahora, si yo quisiera conocer cuál es la corriente, tapo la corriente y solamente me queda el voltaje entre la resistencia, que es lo que tengo aquí. Ahora, para un circuito en serie tengo que saber las siguientes consideraciones. En un circuito en serie sabemos que la corriente total va a ser igual a la corriente 1, igual en la corriente 2, igual en la corriente 3. Es decir, en otras palabras, toda la corriente que va a circular sobre este circuito, toda la corriente que va a estar circulando, la misma corriente que circule aquí, va a circular acá y va a circular en esta parte. No pasa lo mismo en un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, las corrientes van a ser diferentes, ya que van a deberse a la resistencia que yo tenga. En este caso, dependiendo de la resistencia que yo tenga, va a ser la corriente que yo voy a generar. Ahora, regresando a este punto, sabemos que la corriente total va a ser igual en todas partes, como comentábamos hace rato. Ahora, la resistencia total, simplemente vamos a sumar las resistencias que yo tenga en mi circuito, es decir, la resistencia que yo tenga aquí, le voy a sumar la de acá y le voy a sumar la de acá, eso me va a dar un total, como podemos ver en esta parte de aquí. Entonces, yo puedo sacar una resistencia total o equivalente simplemente sumando las resistencias. 1 más 2 más 3, que es la que tengo acá. 1 más 2 más 3 me da una resistencia total de 6 ohms, que es lo que tengo en esta parte. Ahora, como yo ya tengo la resistencia total, puedo calcular la corriente total, ya que si yo considero aquí poner un voltaje de 10 volts, solamente la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia. Mi voltaje de entrada que yo tengo o estoy proponiendo es de 10 volts. Y en esta parte, la resistencia que acabo de calcular va a ser de 6 ohms. Entonces simplemente hago la división. 10 volts entre 6 ohms me da 1.66 amperes. Es decir, la corriente que va a circular en todo este circuito, o sea, va a ser toda la misma que va a circular aquí, va a ser de 1.66 amperes. Por lo tanto, chicos, quiere decir que la corriente que circula en la resistencia 1 va a ser de 1.66, esta de acá. La resistencia que circula en la corriente, perdón, la corriente 2 que circula en la resistencia 2, esta de aquí, va a ser la misma, al igual que la de aquí. Es por eso que las corrientes son siempre iguales. Ahora, el voltaje, ¿cómo voy a calcular el voltaje? Pues como comentábamos hace un momento. Tapo el voltaje y me da resistencia por corriente, que es lo que tengo acá.
Ahora, como la corriente es la misma, las pongo exactamente en esta parte. Corriente, corriente y corriente. El voltaje 1 solamente mi resistencia va a cambiar debido a que es de 1 ohm. Y después mi voltaje en 2, que va a ser acá, va a tener una resistencia de 2 ohms. En la resistencia 3 va a tener 3 ohms. Hago la multiplicación y me da estos valores que yo tengo aquí. Ahora, ¿cómo calculo el voltaje total? Simplemente sumándolo. Y como pueden ver, me dan los 10 volts que yo estoy proponiendo de entrada. Ahora, haciendo un resumen, la corriente total que circula en este circuito es de 1.66. El voltaje total que circula en este circuito es de 10 volts. Individualmente, entre cada resistencia, aquí podemos ver lo que vale cada uno. Y tenemos una resistencia total o equivalente de 6 ohms, que es el de todo el circuito. Ahora, para el caso de el circuito en paralelo, como ustedes pueden ver, aquí tengo una resistencia, dos resistencias y tres resistencias. Cada uno tiene su resistencia respectivamente de 1 ohm, de 2 ohms y de 3 ohms. Voy a proponer ahorita ponerle el mismo voltaje para que al final de cuentas hagamos una comparación y veamos cómo cambia entre uno y otro. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Calcular la resistencia total, el voltaje total y la corriente total. Hacemos la misma consideración, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, como tenemos acá. Si yo quiero calcular la resistencia, hago lo mismo. Si quiero calcular el voltaje, hago exactamente lo mismo. Y es lo que tengo en esa parte. Ahora, lo siguiente. Para un circuito en paralelo, sabemos que el voltaje total va a ser siempre igual. Es decir, una comparativa, pueden en este caso considerar lo de su casa. Si ustedes conectan, por ejemplo, algún electrodoméstico en alguna toma de corriente, en todos lados va a tener siempre el mismo voltaje. Es debido a que su instalación de su casa está conectada en una forma paralela, como es el caso que tenemos acá. Si se quema un foco, no se van a apagar todos. Se quema un foco y siguen funcionando los otros. Es exactamente por eso o el porqué de que está conectado en esta forma su instalación. Ahora, para el circuito en paralelo tenemos que hacer las siguientes consideraciones. El voltaje total va a ser el mismo en todos lados, lo que acabamos de comentar. La corriente, aquí sí van a variar, va a depender de la resistencia que nosotros pongamos, y la resistencia total en este caso la vamos a calcular como el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. Cuando nosotros solamente tenemos dos resistencias, podemos utilizar esta fórmula de aquí, R igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, solamente si tenemos dos resistencias. Ahora, en esta parte, fíjense chicos, nosotros tenemos nuestro circuito equivalente o total. ¿Cómo lo vamos a sacar? Bueno, voy a hacer una consideración de poner igualmente los 10 volts y tengo una resistencia que es el inverso de cada una de las resistencias que yo tengo aquí arriba. ¿Sale? Entonces pongo cada una de ellas, hago mi operación y me da 6 onceavos de ohms, que son 0.5454 ohms. Recuerden que yo le pongo una línea arriba cuando el número se repite infinitamente. Entonces esto quiere decir que se sigue repitiendo. Ahora, el voltaje es igual en todo mi circuito, por lo tanto el voltaje en 1 va a ser de 10 volts, el voltaje en 2 de 10 y el voltaje 3 va a ser de 10. Ahora, la corriente, ¿cómo la calculo? Pues como habíamos dicho en esta parte, tapo corriente y me queda voltaje sobre resistencia, que es lo que tengo aquí. La corriente en el circuito, en este caso, en la resistencia 1, que es la que tengo aquí, va a ser los 10 volts entre 1 ohm, eso me va a dar 10 amperes. Para la corriente en 2, yo hago la misma operación, tengo los 10 volts que no van a variar sobre la nueva resistencia que va a ser 2 ohms, eso me da 5 amperes. La corriente en 3 voy a hacer exactamente lo mismo, el voltaje de entrada dividido entre la resistencia que yo estoy poniendo aquí. Eso me va a dar una corriente de 3.33 amperes. ¿Cómo saco la corriente total? Simplemente sumo la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. La sumo y me da 18.33 amperes. Si se dan cuenta, chicos, en esta parte, en un circuito en paralelo, tenemos una corriente de 18.33 amperes comparado con los 1.66 amperes que tengo en un circuito en serie. Es decir,
Este tipo de circuito consume muchísimo menos corriente que en un circuito en paralelo, como aquí podemos ver. Tenemos aquí un voltaje total de 10 volts, no cambiaría, al igual que en el circuito en paralelo. Nuestras resistencias también cambiarían. En un circuito en serie tenemos una resistencia de 6 ohms, es grande por así llamarlo, mientras que para un circuito en paralelo se disminuye. Como pueden ver aquí la resistencia es mínima. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que para un circuito en paralelo nuestra resistencia baja, pero nuestro amperaje aumenta. Entonces lo que a nosotros nos cobran a final de cuentas, pues es el amperaje que nosotros estamos consumiendo. Es por eso que este circuito consume mucho, pero es necesario o hasta la fecha no se ha inventado algo nuevo, innovador, que nos pueda ahorrar este tipo de corriente, ya que, como comentábamos hace rato, si se nos funde, por ejemplo, una lámpara, se apagarían todas, en este caso, si nosotros ponemos un circuito en serie. Es por eso que no se ha cambiado absolutamente nada. Sería tal vez indispensable y bueno que ustedes empezaran a pensar en algo para evitar este tipo de problemas y que pudiéramos aplicarlo a la vida cotidiana. Entonces, hasta aquí es lo que nosotros hicimos en comparativa y pudimos sacar algunos valores y resultados. Entonces, chicos, como ejercicio, les toca a ustedes ahora calcular cuál sería la resistencia, el voltaje y la corriente de un circuito en serie, pero ahora la resistencia 1 valdría 4 ohms, la resistencia 2 valdría 5 ohms y la resistencia 3 valdría 6 ohms. Pasaría lo mismo, les corresponde a ustedes hacer exactamente lo mismo con un circuito en paralelo donde su resistencia 1 igual valdría ahora 4 ohms, su resistencia 2 valdría 5 ohms y su resistencia 3 para ustedes entonces valdría 6 ohms. Les toca a ustedes, chicos, y esos ejercicios por favor me los van a entregar. Si tienen dudas y comentarios, por favor, coméntenlo. Solamente voy a estar respondiendo en esta semana este tipo de ejercicios. Para el día lunes ya no voy a poder responderles dudas que tengan de este tema, ya que el chiste de todo esto es que ustedes se pongan a estudiar en esta semana y no lo dejen todo para el final, ya que de no entregarlo y no tener dudas, ya no les puedo estar ayudando porque no estarían trabajando de una forma continua. Entonces, chicos, por favor, si tienen dudas de este tema, solamente se las voy a considerar hasta el día lunes, que sería 23, me parece. Entonces, 23 de marzo. Después, chicos, recuerden, ya no puedo responderles dudas de este tema, ya que ustedes estarían atrasando. Y el chiste de esto es que ustedes empiecen a avanzar de una forma continua y empiecen a trabajar de esta manera. Entonces, si tienen dudas, por favor, chicos, coméntenlo en el grupo, ahí en la publicación de Blackboard que vamos a tener. Ahí empiecen a sacar sus dudas y ya tienen ejercicios para realizar, por favor. Para el día lunes por la mañana igualmente subiré otro video con el tema que continuaría, por favor. Bueno, nos vemos, chicos, cuídense mucho y sigan las indicaciones, por favor, que están dando del sector salud y en las noticias, por favor. Entonces, cuídense mucho y nos vemos pronto. Que estén muy bien, chicos. Un abrazo y buena tarde.